Javier Milei pisa el acelerador con las reformas y convoca al Congreso argentino a sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral, el presupuesto de 2026 y la nueva ley de glaciares. Veámoslo. Ayer explicamos cómo el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, se ha convertido en la primera fuerza política dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. Un hito histórico después de 40 años de predominio peronista que además abre la puerta a que durante los próximos 2 años puedan aprobarse muchas reformas, muchas liberalizaciones y desregulaciones que faciliten y dinamicen la creación de riqueza dentro de Argentina. Y de hecho, concluimos el vídeo de ayer pidiéndole a Javier Milei que no les falle a los argentinos, y no nos falle a los liberales, desaprovechando la ventana de oportunidad con la que va a contar durante estos próximos 2 años para reformar de manera muy profunda la estructura institucional de Argentina. Y si bien no diría que nos ha hecho caso, porque probablemente ni siquiera lo haya escuchado, pero hoy mismo, apenas 24 horas después de que hiciéramos este llamamiento, Javier Milei ha firmado un decreto por el que convoca sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Este próximo 10 de diciembre toman oficialmente posesión de sus cargos los nuevos diputados y los nuevos senadores que resultaron electos en los comicios del pasado 26 de octubre. Pero en principio, las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, durante las cuales se pueden tramitar los proyectos de ley reformistas, no tenían que empezar hasta el próximo 1 de marzo. Vamos, que los señores diputados y senadores contaban con casi 3 meses de vacaciones pagadas por el contribuyente. Pues bien, Javier Milei les ha dicho hoy que se pongan a trabajar de inmediato, que la economía y la sociedad argentina no pueden esperar 3 meses sin reformas, que el coste de oportunidad de estar 3 meses de brazos cruzados sin abrir la economía es demasiado elevado como para que se lo puedan permitir, y que por eso, a partir del mismo 10 de diciembre, momento en el que toman oficialmente posesión de sus cargos, estarán convocados a debatir y, en su caso, a aprobar 4 proyectos de ley que el gobierno tiene especial prisa en sacar adelante. De esos 4 proyectos de ley hay uno que no tiene un contenido estrictamente económico. Me estoy refiriendo a la actualización del Código Penal argentino para elevar las sanciones de diversos delitos de elevada gravedad y para modificar el procedimiento penal reduciendo el margen de discrecionalidad de los tribunales, pero aún sin tener un contenido estrictamente económico, también tiene implicaciones económicas, dado que en esta actualización del Código Penal también se quiere reformar la figura del delito fiscal, con un doble objetivo: elevar los umbrales del importe fiscal defraudado para que sea considerado delito fiscal, y también para reducir los plazos de prescripción de los delitos fiscales, es decir, para que el Estado no tenga tantas herramientas como para perseguir a los contribuyentes que sospeche que han podido dejar de pagar parte de las mordidas que les reclama ese Estado en forma de impuestos. Por tanto, incluso este proyecto de ley, la actualización del Código Penal, tiene trascendencia económica, pero es que los otros 3 proyectos de ley sí son específicamente económicos. En primer lugar, la reforma del mercado laboral. Todavía no conocemos los detalles de esta reforma, pero desde luego avanzará en la dirección de liberalizar la legislación laboral con el objetivo principal de incrementar el grado de formalidad del mercado de trabajo argentino. Argentina es una economía con un enorme grado de informalidad laboral. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente a día de hoy hay 6,1 millones de trabajadores en el mercado laboral formal, pero al mismo tiempo hay unos 5,7 millones de asalariados en el mercado laboral informal, en la economía sumergida, es decir, casi el 50% de todos los trabajadores asalariados están trabajando en la economía sumergida. Y esto, más allá de las repercusiones fiscales que pueda tener,
por ejemplo, no pagan cotizaciones sociales o IRPF, que es algo que muchos libertarios de vertiente más agorista pueden ver con mucha satisfacción. Es decir, se trata de trabajadores que están escapando de la apisonadora del fisco estatal. Al margen de ese debate, lo que desde luego sí nos está diciendo esta cifra es que el coste de la legislación en general y de la laboral en particular dentro de Argentina es tremendamente oneroso. Los individuos no se colocan a sí mismos en la economía sumergida por gusto, asumen los costes y los riesgos de colocarse en la economía sumergida porque estar en la economía formal, en la economía emergida, les resulta tremendamente caro. Y el origen de esa carga onerosa de estar en la economía formal, desde luego, es la legislación estatal, la carga regulatoria y fiscal que tienen que soportar y que tienen que costear para poder estar en esa economía formal. Por tanto, el alto grado de informalidad del mercado laboral argentino es un síntoma muy claro de que es imprescindible flexibilizar, liberalizar el mercado de trabajo para reducir el coste del cumplimiento regulatorio. Es decir, para que no sea tan caro desde un punto de vista regulatorio estar en la economía formal. De esa manera, rebajando el coste regulatorio de cumplir con la legislación laboral, el tejido empresarial argentino contará con mucha más capacidad para crear empleo. Por tanto, la reforma laboral argentina puede impulsar de una manera muy notable tanto la creación de empleo dentro de la economía como el propio crecimiento de esa economía. Y en este sentido, muchas veces me preguntáis cómo podéis hacer para invertir en empresas argentinas ahora que parece que la agenda estabilizadora y reformista de Javier Milei puede contribuir a reflotar esa economía y, por tanto, sus empresas. Pues bien, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Crèdit Andorra, una institución financiera con más de 75 años de vida. Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. A través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros, o puedes colocar tu liquidez en su cuenta remunerada en dólares a un tipo de interés anual del 3,5%, o puedes invertir en alguna de sus muy diversas carteras temáticas. Las carteras temáticas son distintas agrupaciones de acciones que han sido seleccionadas por compartir una temática inversora común. Por ejemplo, la cartera temática de dominio defensivo, compuesta por empresas relacionadas con la seguridad y la defensa internacional, o la cartera temática Standard & Poor's 500 Elite, compuesta por 50 empresas del Standard & Poor's 500, donde el peso de cada una de estas empresas es equiponderado, o también la cartera de envejecimiento poblacional, empresas que previsiblemente se beneficiarán del progresivo envejecimiento demográfico de nuestras sociedades. Pero también entre estas carteras temáticas se halla la cartera temática sobre Argentina, compuesta por grandes compañías argentinas como Mercado Libre, como YPF, como Grupo Financiero Galicia o como Vista Energy, que cotizan en la bolsa de Nueva York. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su cuenta remunerada o sobre las distintas carteras temáticas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y cuáles son los otros dos proyectos de ley de ámbito económico que quiere impulsar Javier Milei de manera urgente durante este periodo de sesiones extraordinarias? Uno de ellos es su proyecto de presupuestos para el año 2026. Hasta la fecha, y dada la oposición frontal que tenía mayoría en el Congreso, Javier Milei todavía no ha conseguido aprobar ningún presupuesto. Está gobernando con la prórroga automática y licuada a través de la inflación del último presupuesto aprobado por el gobierno peronista. De ahí que haya cierta urgencia en aprobar antes de que termine el año 2025 el nuevo presupuesto para el año 2026. Y el otro proyecto de ley que tiene prisa en aprobar Javier Milei es la aclaración o modificación de la ley de glaciares.
La actual ley de glaciares del año 2010 está bloqueando una gran cantidad de proyectos de inversión mineros y de hidrocarburos, porque si bien otorga a las provincias la potestad para decidir el régimen de explotación de sus recursos naturales, la Ley Nacional de Glaciares en vigor veta la explotación de estos recursos naturales en las llamadas zonas periglaciares. Con esta reforma se permitirá que sean los gobiernos provinciales los que autoricen inversiones privadas en minería y en hidrocarburos dentro de zonas periglaciares que no afecten a los recursos hídricos del país. ¿Y por qué es urgente aprobar esta ley cuanto antes? Porque el plazo para que grandes inversiones, por ejemplo en minería o hidrocarburos, se puedan acoger al régimen RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones aprobado por el propio gobierno de Javier Milei, expira en julio del año 2026. Por tanto, hay que destrabar la posibilidad de que se invierta en zonas periglaciares para que las empresas presenten proyectos de explotación de esas zonas, que las provincias los autoricen y a su vez que el Ministerio de Economía autorice que esos proyectos se acojan a este régimen de incentivos de grandes inversiones, todo ello antes de julio del año 2026. Están en juego, por tanto, miles de millones de euros en nuevas inversiones. De ahí, en consecuencia, las prisas para que se apruebe esta reforma aclaratoria de la ley de glaciares durante este periodo de sesiones extraordinarias, periodo que en principio concluirá el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, el propio gobierno ya ha aclarado que como hay tantas reformas urgentes que aprobar en la Argentina, por ejemplo, la reforma tributaria, es probable que Javier Milei durante las próximas semanas convoque un nuevo periodo de sesiones extraordinarias antes de que lleguen las sesiones ordinarias de marzo. Otro periodo de sesiones extraordinarias en el que previsiblemente se aprobará, entre otras, esta muy necesaria reforma tributaria. Sin ninguna duda, este es el mejor momento posible para pisar el acelerador reformista y liberalizar la economía argentina. Porque no solo La Libertad Avanza cuenta con más diputados y senadores que nunca, sino porque el claro y contundente resultado de las recientes elecciones de medio término en Argentina está muy reciente. Por tanto, este es el momento en el que se pueden maximizar los apoyos políticos a la agenda reformista, liberalizadora, transformadora de Javier Milei. Y Javier Milei no debería dejar pasar esta oportunidad histórica, como afortunadamente parece que no piensa dejarla pasar.